Buenas tardes, es un placer para mí poder dirigirme a cada uno de ustedes que estarán observando este video. El propósito es compartir con ustedes, analizar una de las verdades extraordinarias que Dios ha dejado en su palabra para la bendición y el crecimiento de nuestra iglesia. Estamos viendo que nuestra iglesia está pasando por situaciones muy difíciles. Estamos viviendo una crisis espiritual bastante grave y por más que se han estado implementando programas, actividades, proyectos de crecimiento, de fortalecimiento espiritual, pareciera que no estamos avanzando mucho. No estoy siendo pesimista, ni estoy diciendo que lo que nuestros líderes hacen o intentan hacer no esté bien. El asunto es que necesitamos ir a la raíz del asunto. Necesitamos ir y ver cuáles son los cimientos sobre los cuales estamos edificando. Entonces, es allí donde tenemos que trabajar. Y la palabra de Dios ha establecido de una manera muy clara, de una manera muy particular y con mucho énfasis, qué es lo que se debe hacer en la iglesia para poder salir de este letargo espiritual en el que estamos viviendo, pero sobre todo para que podamos estar listos para ese maravilloso encuentro con Jesús. Y es una verdad tan sencilla, pero que representa la base de la edificación de nuestra iglesia de este último tiempo. Así que, sin más introducción y preámbulo, quiero compartir con ustedes esto que no es un descubrimiento en realidad, simplemente fue algo que Dios me permitió ver la necesidad, ver en el momento que sentía esa necesidad porque veía y sigo viendo cómo nuestra iglesia está viviendo en este tiempo y cómo no estamos avanzando como debiéramos. Así que la verdad que quiero compartir con ustedes se titula El continuo sacrificio. Para muchos esto va a evocar un tema muy controversial, pero en realidad no tiene nada que ver con eso. Lo vamos a ir viendo en la medida que avancemos con nuestro mensaje. Y en primer lugar, entonces tenemos que remontarnos hacia el origen de todas las cosas. Tenemos que remontarnos a la misma creación, porque es allí donde empezó también el problema. Ya sabemos que Dios todo lo hizo perfecto, que Dios todo lo hizo maravilloso, que cuando terminó la obra de la creación, Él dijo que todo era bueno en gran manera, ¿sí? Pero también sabemos que en un tiempo relativamente corto, quizás, que no conocemos, vino la caída. Entonces es allí, dentro de ese marco, que tenemos que ir para conocer qué es lo que Dios hizo para solucionar el problema del pecado, porque finalmente el problema de la iglesia no es que los miembros solamente estén fríos, que no quieran hacer obra misionera, que los jóvenes estén rebeldes, que estén saliendo del grupo disidente. O sea, no es ese el problema en realidad. La raíz del problema es el pecado. Ahora, ¿cómo Dios está solucionando el problema del pecado o qué ha hecho Dios para solucionar el pecado? Así que miren, en el Génesis, en el capítulo 1, versos 26 y 27, tenemos la base de la institución sagrada del matrimonio y de la familia, claro, porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y entonces en ese momento Dios creó a los primeros dos componentes o individuos de la familia humana. Lo que podemos entonces destacar de esto es que la familia es un diseño de Dios. Entonces, como todo diseño, tiene una estructura, tiene ciertos cuidados que hay que tomar y ciertos acondicionamientos que tomar en cuenta para que este diseño se mantenga. Así que, número 2, el propósito por el cual Dios creó a la familia fue para que existiera y se multiplicara y llegara a ser una gran familia. En realidad, el Espíritu Profesional amplía un poco más esto. Uno de los artículos de la revista
del Heraldo de 1901 que el propósito por el cual Dios creó la familia era para que tomara el lugar de los ángeles que habían sido expulsados cuando el querubín cubridor se rebeló, ¿verdad? Y fueron expulsados del cielo. Así que por esa razón Dios le dio la capacidad al hombre y a la mujer de poder procrear la vida. Pero ese era el propósito de Dios, que fuera una gran familia, un grupo muy grande y especial. Y el tercer principio que podemos recordar de la institución de la familia es que Dios le dio una clave o un secreto a Adán y a Eva, que si ellos lo hubieran tomado en cuenta, si no se hubieran olvidado de ello, su vida hubiera sido para siempre. Según Génesis 2, 16 y 17, Dios le dio una orden, una pequeña orden. Ok, entonces estábamos en que Dios le dio una clave, por así decirlo, a el hombre para que la tomara en cuenta de que el propósito que él tenía era de que viviera eternamente. Así dice su palabra cuando le dijo: he aquí, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. En otras palabras le estaba diciendo: mira, yo quiero que tú vivas eternamente, pero debes atender a esta indicación. Pero bueno, ya sabemos el resto de la historia, qué fue lo que pasó. Y mismo Génesis nos dice en el capítulo 3 lo que pasó en ese momento, cuál fue el drama por el cual pasaron Adán y Eva, que cuando Dios vino aquel atardecer de aquel día trágico, no que Dios no los viera, ¿verdad? Pero en su grande amor y misericordia, buscando la manera de acercarse al hombre que ahora estaba experimentando un sentimiento que no era propio, es decir, el miedo, y que pensando en que cuando Dios viniera no quería que lo viera desnudo porque estaba desnudo, Dios le hace la pregunta: ¿dónde estás tú? Y el hombre contesta, ¿verdad? Tuve miedo y me escondí. Ahora, ¿qué fue lo que Dios hizo en aquel momento? Pero vamos a leer antes una cita. Quiero compartir con ustedes esta cita de Patriarcas y Profetas, página 39, que nos dice: Adán comprendió que su compañera había violado el mandamiento de Dios, menospreciando la única prohibición que les había sido puesta como una prueba de su fidelidad y amor. Se desató una terrible lucha en su mente, y esta última parte es importante que la notemos. Lamentó haber dejado a Eva separarse de su lado. En nuestras culturas humanas, en la mayoría casi de las que he estudiado, encontramos que siempre el hombre ha tenido un dominio sobre la mujer, pero ha sido un dominio en términos humanos. Eso significa, o estoy queriendo decir, de manera equivocada. En nuestro país, por ejemplo, aquí en México, a eso le conocemos como machismo. Es la forma abrupta, la forma ruda en que los hombres tratan a sus esposas, las marginan a simplemente a las actividades del hogar, de tal manera que no se ven como lo que deben ser una esposa y una ayuda idónea, que fue el propósito de Dios, sino se ven como una esclava o una sirvienta. No ese es el plan de Dios. Así que estamos viendo, y por esa razón, más bien, tenemos la idea y se ha corrido esa forma de ver de que quién fue el culpable de la caída. Y siempre decimos que Eva. Y de cierta forma así es, porque ella fue la primera que pecó, dice el apóstol Pablo, y Génesis así lo muestra. Pero ¿saben dónde empezó el problema en realidad? Creo que esta cita es muy clara, y quizás a los caballeros no nos va a gustar mucho, pero Dios lo está mostrando que así fue. En la última parte dice que Adán lamentó haber dejado a Eva separarse de su lado. Si él no hubiera tenido la culpa de que Eva se separara, es decir, de haber prevenido que Eva entrara en contacto con la tentación y cayera, él no se hubiera lamentado. ¿Pero por qué se lamentó?
porque él se sentía culpable en realidad de lo que estaba ocurriendo en aquel momento, de la tragedia. Esto lo podemos constatar porque cuando Dios lo creó, ¿verdad?, le dio la autoridad a Adán de cuidar y de señorear sobre todas las cosas que él había creado. Prueba de ello también es que cuando Dios viene a buscar a Adán y a Eva y de alguna manera hacer juicio de lo que estaba pasando, él le pregunta, ¿verdad?, es al hombre a quien llama primeramente, no es a la mujer, porque el hombre es el responsable. También vamos a ver este principio que se va dando a través de toda la historia hasta nuestros días. Dios lo mantiene y es por eso, y es aquí en realidad donde comienza el problema de nuestra sociedad, de nuestra iglesia y de nuestras familias. Estamos rompiendo el rol que Dios ha dejado en la familia, específicamente el matrimonio. Así que no pensemos que la mujer tiene todo el problema, ya sabemos que no, pero lo que estamos dándonos cuenta aquí es que el hombre tiene la responsabilidad mayor de lo que realmente pasa en el hogar y que eso va a trascender a la iglesia. Así que ese fue el problema inicial y por allí es donde Dios nos va a empezar a dar respuestas también. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios cuando Adán y Eva pecaron? Rápidamente, Génesis 3:21 nos dice que Dios los cubrió. El primer problema, o la forma de expresar el problema del pecado, es que Adán y Eva quedaron desnudos. Así que tenía que cubrirse esa desnudez. Y Génesis 3:21 nos dice que Dios hizo allí un sacrificio de corderos o de animales, porque dice que le hizo túnicas y los vistió. Apocalipsis 13:8 nos dice que Cristo es el Cordero de Dios que fue inmolado desde la fundación del mundo. De hecho, la respuesta a la pregunta ¿por qué Adán y Eva no murieron como Dios le había dicho que cuando pecaran iban a morir? Fue por esto, porque inmediatamente que el hombre peca, Dios pone en marcha su plan de salvación. Y ese plan de salvación se basaba en que su hijo, su único hijo, como dice Gálatas 4:4, venido el cumplimiento del tiempo, Dios iba a enviar a su hijo, nacido de mujer, nacido en la carne, para el sacrificio de nuestros pecados. Conocemos el contexto de esto. Así que Dios al rescate de la familia. Él fue el primero que sacrificó, que hizo ofrenda en favor de la humanidad caída. También quiero compartir con ustedes, para que tengamos un contexto más amplio de lo que estamos mencionando, un párrafo de Patriarcas y Profetas, página 54, que nos dice: el sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que fuese para el hombre un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Tenía por objeto manifestar a la raza caída la solemne verdad de que el pecado era lo que causaba la muerte. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. ¿De qué nos está hablando aquí el espíritu de la profecía? ¿O qué está enfatizando? Está enfatizando lo que acabamos de mencionar, que para solucionar el problema del pecado, o el primer problema que causó Adán y Eva, de esa desnudez que se traduce en una desnudez no solo física, sino espiritual, una alienación de la mente que ya no está en armonía con Dios, lo primero que Dios hace entonces, dice, es hacer un sacrificio. Claro, esto en primera instancia lo hizo a través del símbolo, ¿verdad?, de sacrificar a un animal bovino, un cordero. Y dice aquí que el sacrificio de animales fue ordenado por Dios, número uno, para que fuese un recuerdo perpetuo, ¿verdad?, de el problema en el que había caído, así también como un penitente reconocimiento de su pecado, que no hubiera un momento en que él dijera realmente: yo no tengo el problema del pecado. Como mucha gente hoy dice: yo no necesito a Dios. ¿Para qué necesito a Dios? Si no tiene pecado, no lo necesita, pero la realidad es que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el sacrificio de animales iba a ser un penitente reconocimiento del pecado del hombre, pero sobre todo
una confesión de su fe en el Redentor prometido. Es decir, ese Redentor que se promete en Génesis 3:15, lo que se le llama el protoevangelio, porque donde dice que el descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, es decir, aniquilaría al mal por completo. Esa es la promesa y ese es el centro del Evangelio que desde Génesis se presenta a través de toda la Biblia, llegando hasta el Apocalipsis. Así que el punto a destacar aquí es ¿cuál? El sacrificio de animales, que representaba primordialmente el reconocimiento del pecado del hombre y su confesión de fe en el Redentor prometido. Así que esto es muy importante porque a partir de aquí parte la solución de Dios al problema del ser humano. Vamos a ver que, solo voy a mencionarlo más bien, que este asunto de los sacrificios era tomado muy en serio por los patriarcas. Así que en Génesis 8:20, por ejemplo, encontramos que Noé, lo primerito que hace después de salir del arca, al terminar el diluvio y asentarse las aguas, es un altar, ¿sí? Porque ya dijimos, o ya se mencionó, eso manifestaba reconocimiento del pecado y la confesión de su fe en el Redentor, que había una esperanza, en otras palabras, que esperaban. También en Génesis 2:7, otro evento muy importante de la historia de la iglesia del Antiguo Testamento es el llamado a Abraham. Y encontramos que cuando Dios le hace el llamado a Abraham y lo llama a salir de su tierra, de su parentela, es decir, de esa tierra llena de idolatría que estaba contaminando su vida, por eso Dios lo saca de allí con un propósito de prepararlo, de purificarlo, de prepararlo para que fuera el medio a través del cual se prepararan las generaciones futuras y la línea o linaje familiar humano a través del cual iba a llegar el Mesías. Así que encontramos por lo menos en el capítulo 12 dos veces y entrando el capítulo 13 de Génesis una tercera vez en el cual se habla de que Abraham, donde quiera que iba, levantaba un altar y que las personas que pasaban por allí después de que Abraham se había ido, dice que a través de ese altar ellos reconocían y sabían que quién había estado allí, es decir, que Abraham había estado allí, pero lo importante de esto es que no solo reconocían que Abraham había estado allí, sino que dice que ellos mismos eran motivados a reconstruir el altar y entonces adorar también a Dios, aunque quizás no eran creyentes tan celosos o tan ortodoxos como lo era Abraham, ¿verdad? Y un tercer ejemplo maravilloso que nos habla la Biblia es el del patriarca Job, que dice que cada día sacrificaba en favor de su familia, de sus hijos, para que no fuera que estuvieran pecado y ofendido a Dios. De esa manera él expiaba los pecados de su familia. Y aquí vamos a ir entrando ya en materia, porque dice también el Espíritu de Profecía que Job es un ejemplo extraordinario y debe ser un ejemplo que las familias, particularmente los padres, deben tomar. Dice que Job estaba preocupado por la salud espiritual de su familia, por eso él decía, no sea que mi hijo hubiera en pecado, entonces él hacía expiación a través del sacrificio en favor de sus hijos y de igual manera también los padres de hoy deben hacerlo. Y vamos ya entrando más al punto central de nuestro mensaje. Ahora, esto fue hasta el tiempo de los patriarcas, pero después de Jacob, que podríamos decir fue el último patriarca, vino la institución de lo que podemos llamar el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque es en este contexto del tiempo del Antiguo Testamento en que Dios hace una ampliación muy especial de este orden de sacrificios. Y esto lo encontramos en Éxodo 29, 38 al 46, cuando dice que, o le da la ordenanza de que deberían sacrificar 2 corderos de un año cada día, uno por la mañana y uno por la tarde. No vamos a leer la cita, pueden buscarlo en sus Biblias. Quiero mencionar la forma en que Patriarca y Profeta lo describe. Es un resumen prácticamente de lo que se menciona allí en Éxodo 29, 38 al 46. Y dice, el servicio diario consistía en el holocausto matutino y vespertino, en el ofrecimiento del incienso en el altar de oro y de los sacrificios especiales por los pecados individuales. Cada mañana y cada tarde
se ofrecía sobre el altar un cordero de un año, con las oblaciones apropiadas de presentes, para simbolizar la consagración diaria a Dios de toda la nación y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. Dios les indicó expresamente que toda ofrenda presentada para el servicio del santuario debería ser sin defecto. Así que podemos ver que este sacrificio es importante. En realidad, este era el centro de lo que se le conoce como el servicio diario del santuario. Habían otros elementos importantes de la liturgia que se realizaba en el santuario que también era diario. Por ejemplo, el candelero que debería alumbrar diario, eso fue la orden de Dios, así que los sacerdotes estaban constantemente llenando de un aceite muy especial que Dios había ordenado que se preparara para colocar en las lámparas y éstas iluminaran dentro del santuario. Así también se encontraba el incienso, que era un servicio diario que se tenía que realizar también en favor del pueblo. Pero el centro de todo esto, de este servicio diario, se encuentran los sacrificios diarios, porque los corderos, no olvidemos y más bien recordemos que representan al Redentor prometido. Por eso dice aquí en la última parte que estos sacrificios deberían realizarse porque simbolizaban la consagración número 1 diaria de la nación a Dios, y esta es la parte que nos toca a nosotros mayormente entender o ampliar en nuestra vida, nuestra constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. Es necesario que entendamos esto. ¿Por qué debe ser continuo? Porque nuestra necesidad de Dios así lo es también. Así que para que la vida física permanezca cada día, no se debilite y podemos estar en condiciones de realizar nuestra actividad, necesitamos alimentarnos. Por lo menos debemos alimentarnos 3 veces al día, ¿verdad? Eso es lo que sabemos y realizamos cada día. Pues mucho más importante es la alimentación espiritual, y esta es la forma en que Dios instituyó esa comunión con Él para que hubiera una dependencia con Él diaria, y de esa manera la vida espiritual del pueblo se mantuviera. Ahora, quiero llevarles a hacer un pequeño análisis de los textos de Éxodo 29, 38 al 46. Cuando estaba estudiando estos textos, en realidad me llamaron mucho la atención y me sorprendió, por así decirlo, que encontré 5 elementos muy importantes. Ahora, estos elementos llegan a ser importantes porque en la numerología judía los números representan más bien cualidades que cantidades en sí mismas. Sí, un ejemplo, el número 2. El número 2 en la Biblia representa compañerismo. Amós dice 3:7 que andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Y en el Nuevo Testamento, cuando Jesús manda a sus discípulos a predicar, encontramos que lo manda de 2 en 2, porque también Eclesiastés dice que es mejor, ¿verdad?, 2 que 1, porque si uno cae el otro lo levanta. Entonces el número 2, mayormente las cosas que se relacionan con el número 2 tienen que ver con esa cualidad del compañerismo. Así también el número 5, déjeme decirle, que representa la cualidad de la gracia divina de Dios. La gracia es lo que dice el apóstol Pablo, la que nos salva. Por gracia soy salvo, dice Efesios 2:8. Entonces, hay 5 elementos que prácticamente se constituyen en un cuerpo integral o de la esencia de lo que es la gracia salvadora de Dios, manifestada o expresada en los sacrificios del santuario. Número 1, según Éxodo 29:43, Dios dice que Él desea llegar a tener una relación con el pueblo de Dios. Número 2, en el verso 44, dice que Él es el que va a santificar, ¿sí?, a Aarón, el lugar, a Aarón y también a los hijos y a todo el pueblo. En realidad, la santificación es una obra de Dios. Según Hebreos 2:11 también nos dice que Él es el que santifica. La obra de la santificación. Número 3, en el verso 45 encontramos que Dios dice que habitará y estará en medio de su pueblo. Ustedes
¿Se imaginan lo que eso significa? Que Dios habite en medio del pueblo de Dios. Mientras que el pueblo de Israel se mantuvo fiel a las ordenanzas de Dios, podemos ver en la narración de Éxodo particularmente que Dios lo protegió. Dice que era una protección constante, que por el día Dios se manifestaba en una columna de nube, de tal manera que el sol abrasador del desierto no los dañara ni los afectara. Y por la noche, cuando en el desierto se torna muy frío, un frío muy inclemente, también dice que Dios se manifestaba en una columna de fuego, de tal manera que tuvieran calor, ¿verdad? Y aún dice que pudieran marchar aún de noche hacia la meta que ellos tenían, que era la Canaán terrenal. Así que Dios, a través del continuo sacrificio, o mientras que ellos lo realizaran tal y cual como Él se los había especificado, iban a tener su protección. Y el apóstol Pablo dice en una de sus cartas: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Estamos captando el mensaje? Y número 4, tenemos que el verso 46 dice que a través del continuo sacrificio el pueblo de Israel le iba a conocer. ¿Qué tan importante es conocer? ¿Saben que en la Biblia conocer implica más que simplemente cruzar con una persona por donde tú trabajas, por donde tú vives, saludarle, decirle hola, chao, adiós, buen día? No, conocer en la Biblia tiene que ver con una relación muy estrecha. Tal es el concepto que se usa en la Biblia, que se relaciona mayormente el conocimiento con la relación sexual, ¿verdad? Que es el momento en que un hombre y una mujer realmente llegan a conocerse lo más íntimamente posible. Bueno, Dios está queriendo llamar nuestra atención a través del concepto conocer, que necesitamos conocerlo de una manera muy estrecha, no superficial. Por eso, en San Juan 17:3, Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, en el conocimiento pleno de Él está la vida eterna, y muchos hoy viven desprovistas de esta esperanza de la vida eterna. Muchos hoy viven como que si este mundo fuera todo lo que hubiera para nosotros, pero aquí nos está diciendo que el continuo sacrificio nos recuerda eso, y más bien nos lleva a tener una experiencia muy especial que nos lleva a un conocimiento de salvación con Cristo. Y la última bendición que encuentro que Dios prometió que iba a dar a través del continuo sacrificio es el que se encuentra en la última parte del verso 46, cuando le dice: y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ezequiel 20, 19 y 20 nos habla de que una forma de saber y señalar quién es el pueblo de Dios es a través de la obediencia a sus mandamientos, y dice que aquellos que guardan sus mandamientos, Dios los reconoce como suyo. Así que lo importante de esto es que a través del continuo sacrificio Dios ofrece 5 bendiciones que nos ayudarán a mantener una vida espiritual saludable. ¿Sí? En este caso estaba hablando de la nación en general. Vuelvo a recordar los principios, porque son los principios que Dios también tiene para hoy, y ya vamos a ir entrando a este punto. Número 1, Dios, a través del continuo sacrificio, es decir, del sacrificio de animales, quería dar la bendición al hombre de una relación con Dios, ¿sí? Relación con Dios. Número 2, santificación. Santificación es la purificación de nuestra vida, la idoneidad para entrar en el reino eterno, el ser limpio de toda la corrupción del pecado. Número 3, protección, que nada nos pueda dañar, como dice el Salmo 91, ¿verdad? También esto va relacionado con esta promesa. Dice el Salmo 91:1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dime, ¿quién puede dañarte si tú moras abajo de las alas del Todopoderoso? Número 4, tendremos un conocimiento salvífico. Muchos miembros se están perdiendo hoy, pero sobre todo lo más triste, creo, es cómo nuestros jóvenes o nuestros hijos de la iglesia se están perdiendo porque no están teniendo un conocimiento de la salvación, es decir, no están conociendo a Cristo, la fuente de la salvación. Y número 5, como iglesia estamos padeciendo
bastante vituperio y crítica porque no estamos viviendo a la altura de nuestro llamado. No tenemos una identidad que es la identidad que Dios le ha dado a su pueblo, que le represente en carácter, en una vida llena de acciones buenas, ¿sí? Que seamos esa luz que alumbre a este mundo, como Jesús lo dijo en San Mateo, ¿verdad? Así que esto es lo que el continuo sacrificio le ofrecía al pueblo de Israel y Dios lo instituyó con ese propósito. Como podemos ver, esta institución del continuo sacrificio no es más que una continuación y ampliación de los sacrificios que se dieron en el Edén, ¿sí? Pero Dios cada vez más va ampliando, como quien dice, la cantidad de elementos para beneficio del hombre, porque en realidad cada vez más, cada tiempo, en cada época de la vida del hombre, las cosas se complican para el hombre. Entonces Dios está dando una solución más clara, más eficiente entonces para la necesidad del hombre. Muy bien, ahora vamos a ver otra cita de Deseado de todas las gentes, porque esto va a unir con la otra parte del mensaje. Dice así: desde el anuncio hecho a la serpiente en el Edén, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, Satanás sabía que no ejercía dominio absoluto sobre el mundo. Veía en los hombres la obra de un poder que resistía su autoridad. Y chequen esta última parte: con intenso interés consideró los sacrificios ofrecidos por Adán y sus hijos. En esta ceremonia discernía el símbolo de la comunión entre la tierra y el cielo. Se dedicó a interceptar esta comunión. Deseado de todas las gentes, página 90. Estamos captando el mensaje. Los sacrificios fueron instituidos para mantener, ¿qué cosa? La relación con Dios. Por eso vimos que tanto desde el momento en que se le dio esta institución a Adán y a Eva y luego al pueblo de Israel, encontramos que número uno es como reconocimiento de nuestro pecado, de que somos pecadores, y si somos pecadores entonces tenemos una necesidad. Y lo segundo que viene, o manifestamos a través de obedecer este llamado, es que dice que entonces confesamos nuestra fe en el Redentor prometido, es decir, en Cristo Jesús. Entonces esto es lo que hace la comunión con el cielo, nuestra dependencia diaria a través de estos sacrificios. Pero esto no le agrada al enemigo, ¿verdad? Y entonces dice que él, percibiendo que mientras que el ser humano realizaba estos sacrificios, estaba conectado con el cielo y entonces él no podía dañarlo. De hecho, quiero recordar un punto importante también de la vida del pueblo de Israel, y es que mientras ellos se mantenían obedeciendo y siguiendo estos principios ordenados por Dios, el pueblo de Israel gozó de prosperidad y seguridad. Pero cuando ellos dejaban de adorar, porque esto era una acción de adoración a Dios, de reconocimiento de la salvación de Dios, cuando ellos dejaban de hacerlo, es entonces cuando se metían en problemas y caían en manos de sus enemigos y entonces eran llevados a esclavitud o padecían plagas. En fin, todas las tragedias venían a su vida cuando rompían esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque al apartarse de Dios, simple y sencillamente estaban colocando del lado del enemigo, y la obra del enemigo es de destrucción, porque él no quiere que nadie se salve. Así que tenemos dos cosas importantes: la vida espiritual de la iglesia, de las familias, de cada individuo depende de su conexión con Dios. Pero ojo y alerta, tenemos un enemigo que va a hacer hasta lo imposible para que esto no se dé en nuestra vida, sino que se interrumpa, que haya una brecha, que haya una separación entre Dios y nosotros, y entonces Él pueda cumplir su propósito de destrucción. Otra cita muy importante dice: un hogar piadoso, bien dirigido, constituye un argumento poderoso en favor de la religión cristiana, un argumento que el incrédulo no puede negar. Todos pueden ver que una influencia obra en la familia y afecta a los hijos, y que el Dios de Abraham está con ellos. Si los hogares de los profesos cristianos tuviesen el debido molde religioso, ejercerían una gran influencia en favor del bien, serían ciertamente la luz del mundo. Captamos que aquí hay algunos puntos importantes. Dice que un hogar piadoso, bien dirigido, es un argumento poderoso en favor
del Evangelio o de nuestra religión en este caso. Así también dice que el mundo podría ver que hay una influencia especial en la vida de nuestras familias, pero dice que esto solamente es posible cuando hay en los hogares cristianos el debido molde religioso. ¿Y cuál será este molde? Sería la pregunta, ¿sí? Y se va a responder en las próximas partes de este mensaje. Ahora sí, miren lo que dice aquí, Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 63. Dios quiere que las familias de la tierra sean un símbolo de la familia celestial. Los hogares cristianos establecidos y dirigidos de acuerdo con el plan de Dios. En la anterior cita vimos que dice que son aquellos que tienen el molde religioso debido. Aquí nos dice que son aquellos hogares que tienen o siguen de acuerdo con el plan de Dios. Son aquellos que se cuentan entre sus agentes más eficaces para formar, dice, el carácter cristiano y para adelantar sobre dos cosas. Formar el carácter cristiano significa hacer la obra de preparación para el reino eterno. Pero también tenemos un compromiso con Dios y una misión que cumplir. Y dice, sería también la forma, siguiendo el plan de Dios, sería la forma para predicar y hacer avanzar su obra en este mundo. ¿Qué nos está queriendo decir Dios a través de todas estas citas que estamos leyendo? Aquí viene algo más central, así que pongan mucha atención. Vosotros que profesáis amar a Dios, llevad a Jesús con vosotros donde quiera que vayáis, y como los patriarcas de antaño, construid un altar al Señor, donde quiera que levantéis vuestras tiendas. Es menester que haya una reforma en este sentido, una reforma que sea profunda y amplia. Los padres necesitan reformarse, los ministros necesitan reformarse, necesitan a Dios en sus hogares. Es preciso que reconstruyan los lugares desolados de Sión, que erijan sus puertas y fortifiquen sus murallas para protección del pueblo. Testimonios, tomo 5, página 300 de la edición de 1997. ¿Qué nos está diciendo? Aquí ya estamos entrando ya en la parte central del mensaje. Ya vimos que la institución de los sacrificios fue dada por Dios, ¿verdad? Eso creo que no debemos tener duda. ¿Y se lo dio a quiénes? A sus siervos. Primero a los patriarcas, comenzando desde Adán. Posteriormente, cuando llama al pueblo de Israel a ser su pueblo escogido, también no lo instituye nuevamente, sino más bien hace una ampliación de lo que ya había dado anteriormente. Entonces, ahora está trasladando su mensaje a través de su sierva, que los que hoy profesamos amar a Dios, los que decimos que somos su pueblo, y de eso también, hermanos, espero que usted y yo estemos tan seguros que los que pertenecemos a esta iglesia, a la adventista del séptimo día, por fundamento bíblico, nosotros somos el pueblo de Dios que ha llamado en este tiempo para ser depositario de su verdad. Es a estos que Dios está llamando, porque estamos viendo que es este pueblo que está en problemas. Esto no nos debe sorprender de alguna manera, porque en la revelación profética de Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, donde se nos revela la historia de la iglesia cristiana desde los tiempos apostólicos hasta el tiempo del fin, hasta cuando Cristo venga, encontramos que la última etapa de la vida de la iglesia en esta tierra, a la que se le conoce como la Odisea, que significa su nombre enjuiciamiento del pueblo, porque es una etapa también que está relacionada, es paralela con el juicio de Dios, la primera etapa del juicio, que algunos ya conocemos como juicio investigador. Esta etapa tiene un problema muy serio. Esta iglesia más bien tiene un problema serio. Dice que su vida es tibia. Prácticamente es una muerte espiritual, porque no hay término medio. Pero está en esa situación y Dios la está llamando a despertar de esa tibieza y da la respuesta. No vamos a analizar esos textos, ¿verdad? Pero es entonces a nosotros, a la iglesia de hoy, que Dios está enviando este mensaje y haciendo un llamado especial. Vosotros, los que profesáis amar a Dios, dice, deben llevar a Jesús donde quiera que vayáis. Deuteronomio
En el capítulo 6, si no mal recuerdo también, lo que se le conoce como el Shema judío, Dios da esta misma recomendación y le dice que estas palabras las repetirás a tus hijos. ¿Cuál? La que dice: oh Israel, escucha, oh Israel, Jehová vuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese debiera ser el lema de nuestra vida, pero tristemente estamos viendo que no está sucediendo así, mucho menos en nuestras generaciones nuevas que están viniendo. Los jóvenes cada día están más apáticos de saber de Dios, y en nuestras vidas no estamos representando en lo más mínimo a nuestro Creador. Vosotros que profesáis amar a Dios, llevad a Jesús donde quiera que vayáis. ¿Y cuál es la forma de hacerlo? Dice, lo mismo que hacía Abraham, lo mismo que hacía Job. Dice, construir un altar. Construir un altar. Pero tal vez usted se esté preguntando, bueno, pero nosotros ya no lo vamos a sacrificar, porque levantar un altar significaría lo que hacían ellos, ¿no? Poner 12 piedras o poner piedras y preparar un sacrificio, ¿verdad? Leña, el cordero, todo eso. En realidad no está hablando en términos literales, ahorita lo vamos a ver, pero es necesario que tomemos en cuenta el concepto, construir un altar. Y dice que tan grave es el problema que la iglesia está pasando, que las palabras de llamado son: es menester o es necesario que haya una reforma, es decir, estamos mal, estamos haciendo las cosas mal, por lo tanto necesitamos una reforma. Necesitamos hacerlo de la manera correcta, como se mencionó en las citas anteriores, de acuerdo al molde que Dios ha dado, de acuerdo al plan que Dios desea que sigamos. Pero dice que esta reforma no debe ser superficial. Yo sé que ya se ha tocado este tema, pero realmente no se le ha motivado, no se le ha impulsado como Dios quiere que lo hagamos. Por eso me gustan estas palabras y Dios no se equivoca. Dice, necesitamos una reforma que sea profunda y amplia. Sé, y vuelvo a repetir, no estoy en contra ni estoy criticando lo que nuestros líderes han hecho. Ellos han enfatizado este tema, pero no lo han hecho de la manera como Dios lo está pidiendo. Prueba de ello es que seguimos batallando con los problemas internos de la iglesia, con el testimonio mismo que la iglesia está dando hoy en día. Y cada día más están surgiendo grupos disidentes a raíz de lo mismo. Y miren que menciona dos grupos importantes que prácticamente son los dos grupos de funcionamiento que la iglesia tiene. Dice, los padres necesitan reformarse. Cuando habla de los padres, creo que es claro el concepto, está refiriéndose a las familias, que son dirigidas por un padre y una madre, que es el modelo también de familia que Dios ha dejado, y que tristemente hoy en día se está viendo atacado esta institución sagrada. Y número 2 dice, los ministros necesitan reformarse. También el cuerpo de liderazgo que Dios ha puesto para el cuidado de su iglesia, como cuando le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Entonces apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Le estaba entregando la autoridad para dirigir y para cuidar, no para que fuera un capataz de la iglesia. Entonces dice que estos dos grupos debieran estar unidos, y ambos, como son parte del pueblo de Dios, ambos necesitan reformarse en este respecto. Yo sé que los ministros no estarán muy de acuerdo en algunas cosas o tendrán dudas respecto a lo que esta cita dice, pero creo que es tan claro y contundente. Familias de la iglesia en general y los ministros necesitan reformarse, pero en una reforma que sea como profunda y amplia. Y la última parte me llama la atención porque está ligando a un momento histórico importante del pueblo de Israel. Dice, es preciso que se reconstruyan los lugares desolados de Sión, que se erijan sus puertas y fortifiquen sus murallas para protección del pueblo. Esto nos está evocando, estimados hermanos y amigos, al momento post-exílico del pueblo de Israel, cuando regresaron los desterrados, cuando el primer decreto emitido por Ciro el Grande
que también fue un instrumento en las manos de Dios para que se cumpliera la promesa de que Dios iba a regresar de nuevo a su pueblo, a su lugar de donde eran ellos, su lugar natal. Sabemos por la historia bíblica que Jerusalén había quedado totalmente destruida, pero Dios había dado indicaciones que se reconstruyeran para que una vez más fuera habitada y fuera habitada segura. Y hay un contexto bastante amplio que tampoco tengo el tiempo y no es mi propósito explicarlo, pero el hecho de la reconstrucción de Jerusalén se nos muestra que dice que fue construido, número 1, en tiempos angustiosos, número 2, tuvieron oposición por los habitantes aledaños, vecinos, que querían, más bien que no querían que se reconstruyera porque odiaban al pueblo de Dios. Entonces, eso tiene que ver con reavivamiento. En realidad eso tiene que ver con reavivamiento. Tiene que haber un levantamiento del fervor una vez más del pueblo, salir de esas ruinas espirituales para que el pueblo una vez más esté en condiciones de vivir a la altura que Dios quiere y cumplir su misión. Pero para eso dice, hay que levantar las puertas, fortificar las murallas para la protección del pueblo. En otras palabras, el altar familiar, que es el concepto que se está manejando aquí, ya me adelanté un poco, ¿verdad? Hay que hacerlo a través de una reforma, porque es a través de ello que se reconstruyen los lugares desolados de Sión, es decir, se coloca la muralla de protección para nuestras familias y por ende de nuestra iglesia. Miren lo que dice Deuteronomio 6, lo que estaba mencionando. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. A partir del verso 20 continúa la narración y dice: mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo ¿qué significan estos testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces les dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. ¿Se dan cuenta qué tan importante es este asunto de los sacrificios? O sea, es un recordatorio de la salvación de Dios. Y nuestros jóvenes, nuestros niños hoy no están teniendo, por mucho esfuerzo que se haga aún en nuestra iglesia, de que en los departamentos se le inculcan. Yo alabo a Dios porque en los departamentos aprendí mucho de esto. Pero hay que reconocer que la mayor obra que se puede hacer en favor de un individuo, de un ser humano que nace en este mundo, para que pueda ser preparado y ser candidato al reino eterno, solamente puede ser en el hogar. Y ahora sí, ya vamos a ir aterrizando y llegando al clima de nuestro mensaje. Satanás hace cuanto puede para apartar de Dios a la gente. Ya vimos eso en Deseado a todas las gente, ¿verdad? Él va a buscar interrumpir la conexión con Dios. Y dice que tiene éxito. ¿Cuándo? Cuando la vida religiosa está ahogada en las actividades comerciales, es decir, en las cosas comunes y materiales de esta vida. Cuando le dedicamos más tiempo a las cosas y nos afanamos tanto que eso es un pecado, ¿saben? Porque en San Mateo 6 dice que no debemos afanarnos por las cosas necesarias o comunes de la vida, como comer, beber, vestir y todo eso, porque dice que Dios sabe que tenemos necesidad y Él va a proveer. Mucha gente está pensando solo en eso, muchos cristianos están enfocados solamente en eso, entonces no tienen tiempo para sus deberes espirituales, para mantener la vida religiosa. Dice, cuando puede absorber de tal manera la mente con los negocios que no se toma tiempo para leer la Biblia. 2, orar en secreto. Y 3, para mantener ardiente sobre el altar mañana y noche la ofrenda de alabanza y agradecimiento. Y esto es importante porque la cita de Joya de los Testimonios, página 300, en el tomo 5, decía que los ministros y los padres necesitan reformarse. ¿Por qué? Conozco a líderes, he tenido la oportunidad de líderes muy empeñados, muy fervorosos en la causa, y de seguro son hombres de mucha consagración porque en su forma de hablar, en su forma de predicar lo manifiestan, pero que sus familias están fuera de control. ¿Por qué? Porque solamente son ellos los que se están alimentando, solo ellos oran, solo ellos estudian la Biblia, pero están dejando un elemento muy importante. Dice aquí, la de mantener ardiente el altar mañana
y noche. Vamos a ver de qué trata más ampliamente esto. Dice aquí, esta siguiente cita: antes de salir de la casa para ir a trabajar, toda la familia debe ser convocada por la madre. No dice eso. Dice debe ser convocada y el padre, o la madre, en ausencia del padre, debe rogar con fervor a Dios que los guarde durante el día. Acudir con humildad, con un corazón lleno de ternura, presintiendo las tentaciones y peligros que os acechan a vosotros y a vuestros hijos. Y por la fe, dice, atad a estos últimos, es decir, a los hijos, al altar, solicitando para ellos el cuidado del Señor. Los ángeles ministradores guardarán a los niños así dedicados a Dios. Joya de los Testimonios, tomo 1, páginas 147 y 148. ¿Se dan cuenta entonces qué es lo que está pasando en nuestra vida espiritual como familia y como iglesia? Antes de salir de casa, la familia debe ser convocada. ¿Y quién debe hacer esta convocación? Dice el Padre. Dios le ha dado la responsabilidad, que también es un privilegio, claro, para que sea Él quien ministre, como vamos a ver en una cita más adelante, como sacerdote del hogar, es decir, como el sostenedor, el motivador de la vida espiritual del hogar. Y a menos que no haya un padre, la madre debe tomar ese lugar. O en el caso de los matrimonios que tienen esposos no creyentes, el que sea creyente debe tomar esa responsabilidad. Hay algo importante que tenemos que notar en esto también, antes de seguir, que este asunto de la familia tiene una trascendencia escatológica. En Lucas 17, 28 al 29 se nos dice que cuando Cristo fuera a venir, los tiempos serían como los tiempos de Lot. Y normalmente cuando recordamos a Lot en su contexto histórico, lo recordamos por la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando lo llamó a salir y todo eso, ¿verdad? Pero mayormente enfatizamos el castigo sobre estas ciudades. Pero en realidad hay algo más profundo y más específico que Dios está queriendo mostrarnos al respecto. También hay una parábola en Mateo 24, 45 al 46 que habla acerca de que quién será el siervo o el dueño de la familia a quien Dios le encontrare haciendo la obra que le encomendó, dice, de dar alimento a su familia a su tiempo. ¿Sí? Y una frase muy importante que se resalta del episodio de Lot es cuando se le dijo, porque él no quería salir, se estaba deteniendo mucho, y entonces dice que los ángeles tuvieron, según la misericordia de Dios, una gran misericordia, por cierto, dice que los ángeles tomaron a la fuerza prácticamente a Lot y a sus hijas y a su esposa y lo sacaron y le dijeron, escapa por tu vida. Eso nos dice que estamos viviendo tiempos peligrosos, hermanos, donde el enemigo, dice Apocalipsis 12, ha descendido con gran ira y no va a escatimar recursos para destruir tu vida, para destruir tu hogar, y aún lo va a querer hacer con la iglesia. Así que es importante que nosotros atendamos el llamado de Lot. Y para que veamos cuán ampliamente, yo no voy a explicar mucho en los textos de Génesis, quiero que lo haga mejor la revelación que se le dio a la sierva del Señor, porque dice aquí que el mensaje que Dios quiere darnos en relación a lo que dice que sería la venida del Hijo del Hombre como en los tiempos de Lot, miren lo que dice aquí, más que la condición social, estaba hablando de la vida de Lot y su familia. Lot salió para avisar a sus yernos, repitió las palabras de los ángeles, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pero a ellos les pareció que Lot bromeaba, se rieron de los que llamaron sus temores supersticiosos. Y lo más triste es, en esta última parte dice, sus hijas se dejaron convencer por la influencia de sus maridos. Lo triste que está pasando en nuestra iglesia hoy es eso, que muchos de nuestros jóvenes se están casando con gente incrédula y los padres no están haciendo nada. No estoy diciendo que van a impedir esas decisiones, no. La verdadera solución está en poner los fundamentos claros desde la niñez, y eso se ha perdido en las últimas décadas, y por eso nuestra iglesia está en el estado en que hoy se encuentra. ¿Son los padres responsables? La verdad, sí, de acuerdo a lo que se está mencionando aquí.
porque Lot finalmente fue el que decidió ir a esos lugares. Abraham le dio la oportunidad de elegir porque él no quería forzarlo, pero en realidad Abraham deseaba que Lot hubiera tomado el camino diferente al que había tomado, y ahora estaba sufriendo las consecuencias. Así que no todo quedó allí. Y sigue diciendo este relato de Patriarca y Profeta, página 157, si Lot mismo no hubiese vacilado en obedecer la advertencia del ángel, y si hubiese huido con prontitud hacia las montañas, sin una palabra de súplica ni de protesta, su esposa también habría podido escapar. La influencia del ejemplo de él la habría salvado del pecado que selló su condenación, pero la vacilación y la tardanza de él la indujeron a ella a considerar livianamente la amonestación divina. Estimado hermano, tú que eres padre de familia, ¿estás captando el mensaje que Dios quiere entregarte? ¿Estás captando cuál es la responsabilidad que Dios te ha dado como padre de un hogar? ¿Eres tú el motivador? Y si no al 100%, sí en un gran porcentaje, eres el responsable de que tu familia se salve, comenzando de tu esposa, que es tu cónyuge, que es la persona más próxima a ti, porque Dios la ha colocado como ayuda idónea, y siguiendo con tus hijos. ¿Te has preguntado por qué quizás a veces tú ves que tu esposa no te atiende como debiera, y por eso hay muchos conflictos entre los matrimonios hoy en día, porque no se entienden, dicen que ya no se comprenden? Las quejas que siempre he escuchado de muchas parejas que se están divorciando o que están en vías a ello es que ya no nos queremos, ya no nos entendemos, ya no lo amo, dice alguien por allí. ¿Pero por qué sucede eso? ¿Quién es el responsable mayoritario de que sucedan estas cosas en el hogar? Lo vimos en la primera cita, ¿no? Dice que Adán lamentó haber dejado a Eva apartarse de él. Él era el responsable de lo que estaba pasando en aquel momento, y hoy también, padres, caballeros, con todo respeto y cariño, somos los responsables de cómo están nuestras familias, y por lo tanto también somos responsables de cómo está nuestra iglesia hoy. Nuestros hijos no están recibiendo el conocimiento salvífico, no están recibiendo el molde de vida. Nuestros hijos no están conociendo de las obras maravillosas del amor y del poder de Dios que obraron en el pasado cuando instituyó y llamó a nuestra iglesia, y más aún cuando nos llamó a nosotros al Evangelio. Estamos vacilando, estamos tan absortos en querer contribuir a las necesidades del hogar, en asuntos materiales, en contribuir a una buena educación profesional de tus hijos, pero eso no va a servir de nada si estás descuidando lo más importante. Así que Dios desea que haya una reforma profunda y amplia en cuanto a la práctica del altar familiar. El altar familiar, en otras palabras, podemos resumir, es el plan de Dios, es el molde en el que Dios quiere que las familias sean enmarcadas para que sean protegidas de los peligros de estos últimos tiempos. Es la única solución, porque el altar familiar, de igual manera como en el antiguo sistema de sacrificios, que tiene como propósito recordar nuestra necesidad como pecadores de un Salvador y también confesar nuestra fe y nuestra dependencia en ese Salvador, entonces ahí está la clave, ahí está la respuesta para el problema que nuestra iglesia, nuestra familia están teniendo hoy. Y saben que es tan sencillo esto. Dios no nos pide cosas imposibles, estimados hermanos. Lo que Dios ha revelado en su palabra a través de su sierva nos muestran que el asunto del altar familiar es algo tan sencillo que toma poco tiempo, pero los beneficios son extraordinarios. Y los beneficios del altar familiar, siendo que son el antitipo o el paralelo de los sacrificios pasados del Antiguo Testamento, eso significa que tienen consigo mismo en esencia las 5 bendiciones que analizamos en Éxodo 29, 38 al 46. ¿Se acuerdan cuáles son? Número 1,
relación con Dios, comunión con Dios. Todo empieza por allí. Tú no puedes conocer a nadie, tú no puedes saber de alguien si no entras primero en una relación, en una comunicación. Número 2, además de tener esa relación con Dios que va a cambiar nuestra vida, que nos va a hacer sentirnos diferentes, que vamos a recibir esa paz que solo Él da, dice que también nos va a santificar, es decir, nos va a limpiar. Nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos nuestros malos hábitos, nuestros pecados, nuestras adicciones que muchas veces tenemos. Nadie puede hacerlo. Es por eso que muchos cristianos se van de la iglesia, porque intentan hacer la voluntad de Dios con su propio esfuerzo, y no es así. Esto es una obra de Dios. Hebreos 2:11 dice que Él es el que santifica, y en el 29:44 dice: yo santificaré a Israel, a Aarón y a todos. Pero ¿cómo lo va a hacer? A través de la celebración del continuo sacrificio. Número 3, Dios nos ofrece a través del altar familiar protección. ¿Cuántos peligros estamos expuestos? ¿Por qué entonces las familias? Yo creo que el principal peligro es la desunión, es el divorcio, porque es allí donde se desbarata todo, y los más afectados son los hijos. Y por eso tenemos una generación de jóvenes rebeldes, antipáticos a la fe, antipáticos a seguir a Jesús. Y a veces se le hace fácil a los cónyuges, mayormente a los hombres, creo, decir: bueno, ya no me entiendo, me separo, me caso con otra persona que yo sienta que sí va a poder seguir, y entonces no hay problema. O los que caen en infidelidad dicen: bueno, no hay problema, me bautizo otra vez y no pasa nada. Eso es otro problema muy serio. Y es un gran engaño, déjame decirte. Si tú piensas así, huye de esas tentaciones. No tengo el tiempo para explicar, según la Biblia, lo que eso significa, pero en realidad eso es una gran mentira. No se trata nada más de decir: me bautizo, me arrepiento y todo está solucionado. No, no funciona así, porque el matrimonio, la institución sagrada de Dios, es para toda la eternidad. Pero bueno, ya nos salimos tantito, vamos a regresar. ¿Cómo debe ser este asunto del altar familiar? ¿Cómo debe ser realizado? Tenemos mucha luz. Hay una cita que dice aquí: elija el Padre una porción de las Escrituras que sea interesante y fácil de entender. Serán suficientes unos pocos versículos para dar una lección que pueda ser estudiada y practicada durante el día. Se pueden hacer algunas preguntas, pueden presentarse a manera de ilustración unas pocas serias e interesantes observaciones, cortas y al punto. Por lo menos debieran cantarse unas pocas estrofas de un himno animado, y la oración que se eleve debe ser corta y al punto. El que dirige en oración no debiera orar por todas las cosas, sino que debiera expresar sus necesidades con palabras sencillas y su alabanza a Dios con gratitud. Esta es una de las tantas citas que tenemos en el Espíritu de Profecía. Esta se encuentra en el libro Conducción del Niño, página 493-494 de la edición de 1884. En resumen, les quiero dar el formato. Miren, es tan sencillo. Número 1, un canto dinámico, sobre todo o particularmente donde hay niños, ¿verdad? Los niños necesitan algo atractivo, y Dios desea que así sea, y se amplía el mensaje que la sierva del Señor dice en relación a esto, de que el culto familiar debiera ser el momento más especial, más alegre, más grato para la familia durante el día. Así que, número 1, debe ser un canto dinámico. ¿Sí? No tiene que ser un himno largo, un cantito. Por ejemplo, voy caminando siempre contento. ¿Qué nos habla ese hermoso mensaje? Caminar con Cristo cada día, ¿verdad? Número 2, la oración. Habla de que debe haber oración, pero dice que las oraciones no deben ser una oración intercesora, donde tú ores y ores y ores por todos y por todo. Dice que la oración debe ser corta y al punto, es decir, pedir la bendición a Dios por ese día, que Dios cuide a cada miembro de la familia, lo proteja y lo ayude a mantenerse fiel en todo momento. Con esas palabras estamos pidiendo la bendición del cielo. Y número 3, dice que el centro, de hecho, del culto familiar es el estudio de la palabra. Dice tomar una porción de la Escritura de tal manera que se puedan hacer algunas preguntas, o puede presentarse a manera de una ilustración y hacer algunas observaciones cortas y al punto. Y eso, mis estimados hermanos, en una evaluación de las notas que tienen que ver con esto,
que encontré no toma más de 15 a 20 minutos. Eso es todo lo que Dios te está pidiendo que hagas para que Él pueda encontrar ese canal por el cual vertir toda su bendición hacia tu familia, hacia tu vida, que están expresadas en las 5 bendiciones del continuo. ¿Te das cuenta? Si tú tienes relación con Dios, si tú eres santificado por Dios, si tú tienes la protección de Dios, si tú estás conociendo y estás siendo salvo por el conocimiento que estás recibiendo de Dios cada día, y si tú tienes una identidad que donde quiera que vayas, la gente puede decir, ese ha estado con Dios, como decían de los discípulos, entonces tu vida está resuelta. Y no solo tu vida, sino también la de tu familia. En la última parte, quiero mencionar algunas sugerencias. Esto está basado también en varios escritos o en varias notas del Espíritu de Profecía. Ya no tengo tiempo ni espacio para mencionarlas todas, por eso solo voy a mencionar cuáles son los conceptos o las acciones que debemos considerar para que el culto familiar sea eficaz. Porque saben, se ha intentado por mucho tiempo, pero se comienza y no se le da continuidad. Fracasamos más bien en el intento, porque hay algunas cosas que encontré que son muy importantes y que el enemigo va a buscar bloquear para que no funcione. Y estoy seguro que muchos piensan que el altar familiar no funciona, pero cuando escuches estas recomendaciones te vas a dar cuenta por qué no ha funcionado, pero que si tú sigues estas indicaciones tan sencillas, va a funcionar y vas a alabar el nombre de nuestro Dios, porque Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es sabio y nunca se equivoca. En primer lugar, como todo debe ser algo formal. Si somos formales para el trabajo, para ir a la escuela, sé que hay gente irresponsable que siempre llega tarde, pero de aquellas personas que se habla bien y que hacen un buen trabajo, son aquellas que son puntuales. Así que lo primero que debemos hacer, cuanto más en relación con nuestro Dios, es establecer un horario. Definir un horario en el cual todos puedan participar, porque ese es otro punto importante. Toda la familia debe estar presente y todos deben participar. Número 2, antes de pasar eso, ya dijimos que debe ser un corto tiempo y animado. Número 3, toda la familia debe estar ahí, presente. Leímos una nota que decía que antes de salir para las actividades del día se debe convocar a toda la familia. 4, todos deben participar también. Este es un aspecto importante. No solo el papá, por ser el sacerdote y el director, significa que lo va a hacer todo y la mamá no. Sobre todo ya donde hay niños que ya pueden leer, se les debe dar participación, que lean la lectura bíblica, que dirijan el canto, en fin, todos deben participar. Número 5, también se debe buscar la manera de abrir el espacio en nuestros cultos, o creo que por ahí deberíamos comenzar también memorizando la ley. ¿Cuán importante es memorizar la ley? El Salmo 119 nos dice, en mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Es importante para que nuestros niños, nuestros jóvenes puedan tener la fuerza espiritual, necesitan estar alimentados, que pueda habitar en ellos la palabra de Dios. Así también para nosotros los adultos, ¿verdad? Y número 6, y esto creo que es no el más importante, pero juega un papel muy importante en la eficiencia del culto familiar. No permitir que las circunstancias condicionen el culto. Y la hermana Guay mencionaba un aspecto muy importante que a veces pasa comúnmente y es lo que a veces nos hace desistir de realizar algo. Y es que dice que cuando a veces estamos listos para realizar el culto familiar, llega un amigo, llega un familiar a visitarte y entonces dejamos de un lado el culto familiar por atender al amigo o al familiar. Eso no debe suceder. Al contrario, dice, debemos invitarlo a que pase y participe también del culto familiar. Y eso va a ser un testimonio extraordinario para esa persona. Pero sobre todo, no permitirás que ninguna circunstancia interrumpa tu comunión con Dios. Esta comunión debe ser diaria, tarde y mañana. Bueno, se toma esa expresión del Antiguo Testamento, porque en realidad el día bíblico comienza en la tarde y luego continúa el día. Pero bueno, en nuestra forma actual sería mañana y tarde, ¿verdad? Entonces, esas son 6 recomendaciones tan sencillas, pero que van a permitir que el culto familiar sea eficiente cuando tú lo realices con tu familia. El llamado de Dios
en este momento, en esta hora es, quiero leerlo a través de estas palabras de Patriarcas y Profetas, página 140. Como los patriarcas de la antigüedad, los que profesan amar a Dios deberían erigir un altar al Señor donde quiera que se establezcan. Los padres y las madres deberían elevar sus corazones a menudo hacia Dios para suplicar humildemente por ellos mismos y por sus hijos. Que el Padre, ¿escucharon bien? Que el Padre, como sacerdote de la familia, ponga sobre el altar de Dios el sacrificio de la mañana y de la noche, mientras la esposa y los niños se le unen en oración y alabanza. Y miren cuál es la promesa que solucionará todos los problemas espirituales que como individuo, que como familia y que como iglesia tenemos. Escúchenlo bien. Jesús se complace en morar en un hogar tal. ¿Se dan cuenta? Ahí está la respuesta a nuestro problema. Y déjenme decirles, y espero no exagerar, pero en este mensaje, en este principio de la verdad del altar familiar que Dios nos está dando a conocer, se encuentra la base del revivimiento y de la reforma que como iglesia estamos buscando. Ahorita vamos a ver por qué también. Otra cita más. Quiero resaltar algo. Dice que el sacrificio de mañana y tarde. ¿Cuál es el sacrificio? Ya se mencionó que ya no es un sacrificio de animales, ¿verdad? Pero si el centro del culto familiar es la palabra de Dios, en ese centro, San Juan 5:39 nos dice que Jesús dijo: escudriñad las Escrituras porque en ellas parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El centro de la Escritura en realidad es Cristo. Y San Juan 1:29 dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando tú te reúnas con tu familia para estudiar en el culto familiar una porción de la palabra, en ese momento tú estás ofreciendo un sacrificio de fe en el Mesías que ya murió por ti y que ahora está en el cielo intercediendo por cada una de nuestras vidas. Y mientras que mantengamos esa comunión, nuestra vida, nuestra salvación está asegurada. Y esta es la última cita que vamos a tomar en cuenta en esta hora para cerrar este mensaje. Dice: la restauración y el engrandecimiento de los seres humanos empiezan en el hogar. La obra de los padres es cimiento de toda otra obra. El bienestar de la sociedad, el buen éxito de la iglesia, la prosperidad de la nación dependen de la influencia del hogar. Servicio Cristiano, página 215. Así que, mi estimado hermano, en las manos de la familia está la victoria de nuestra iglesia. Bueno, decimos que en las manos de ella está porque la victoria es de Cristo, pero se hace presente en nuestras vidas, claro. Y de seguro la iglesia de Cristo va a triunfar. La pregunta es, ¿triunfaremos tú y yo con ella? Si así lo deseamos, entonces necesitamos atender al llamado de nuestro Dios. Realizar una reforma amplia y profunda en relación al altar familiar. Que no pase un día sin que tú y tu familia se reúnan para cumplir con este llamado, porque entonces tu vida será ricamente bendecida, tendrás hijos fuertes. Te invito a que leas, ya no hay el espacio y el tiempo para hacerlo, lee el Salmo 127 y 128, porque ahí hablan de las bendiciones de la familia que así lo hacen, que dependen de Dios cada día a través del culto familiar. Léelo, te aseguro que te vas a sorprender. Si lo lees en el contexto de lo que he compartido contigo en esta hora, vas a encontrar que son maravillosas las bendiciones que Dios... No se limitan a esas 5 bendiciones. Esas 5 bendiciones son como los pilares, son como los canales. Es un solo canal, pero con 5 grandes entradas por las cuales van a derramarse bendiciones extraordinarias en tu vida y en la de tu familia. Pero sobre todo, mi estimado hermano, se cumplirá el propósito de Dios con la familia, de que cada familia llegue a la patria celestial y sea heredera, como dice Isaías 63, 21 y 22, heredera de esa tierra nueva, y que tu generación sea perpetua,
perpetua por los siglos de los siglos y de mes en mes. Porque iremos a comer el árbol de la vida que da su fruto cada mes, y de sábado en sábado iremos a adorar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Te invito para que reflexiones sobre lo que hemos tratado a través de este video. Espero que sea una bendición, de seguro lo será, porque es palabra de Dios. Y te dejo esta imagen como un llamado de reflexión. ¿Qué familia quieres tener en este tiempo? ¿Aquella que está absorta en las cosas de esta vida, en las cosas de este mundo? ¿O quieres tener una familia de oración que se prepara para el encuentro glorioso con su Señor y para el cumplimiento de la misión? Que reflexiones y que en esta reflexión el Espíritu Santo te ayude a tomar la decisión correcta y a hacer un pacto, un compromiso con nuestro Dios. Que el Señor te bendiga.